Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Matemáticas Fáciles con Nacho. En esta ocasión vamos a hablar de operaciones con números naturales, operaciones y propiedades de estas operaciones, ¿vale? Con números naturales. Vamos a empezar hablando de la suma y el producto. Sumar números naturales, multiplicar números naturales. Ya sabéis, para multiplicar tenéis que saber hasta ver multiplicar, y para sumar ya habéis aprendido en etapas anteriores de vuestra educación. Bien, tanto la suma como el producto tienen dos propiedades, que es la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Propiedad conmutativa de la suma y de la multiplicación. Lo que nos dice la propiedad conmutativa es que el orden de los sumandos o el orden de los factores, si es para la suma o es para la multiplicación, que el orden de sumandos y o factores no altera la suma o el producto. Suena un poco raro, pero lo vais a entender enseguida. Lo que quiere decir es que da lo mismo cómo pongan los números, que el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Bien para la suma o bien para la multiplicación. Vamos a poner un ejemplo de una suma. Si yo pongo 3 más 7, pues efectivamente el resultado es 10. ¿Y qué ocurre? Lo que me dice la propiedad conmutativa es que si le doy la vuelta en este caso a los dos números, si pongo primero el 7 y luego pongo el 3, pues 7 más 3 también es 10. Esto es la propiedad conmutativa, sencillo. El orden de los sumandos no altera el resultado, es decir, 3 más 7 es lo mismo que 7 más 3, el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Y con la multiplicación ocurre lo mismo. Con la multiplicación, si yo pongo 3 por 7, esto es 21, y si pongo 7 por 3, también es 21, ¿verdad? Exactamente. Bien, pues lo que estoy diciendo, la propiedad conmutativa para la multiplicación de números naturales, lo que nos dice es que el orden de los factores no altera el producto o el resultado. Da lo mismo que sea multiplicar 3 por 7 que 7 por 3. Esto ya lo sabíais por hasta de multiplicar, pero tiene nombre y es esta propiedad conmutativa. ¿De acuerdo? Fácil y sencillo. Bien, vamos ahora con lo que he dicho al principio, la propiedad asociativa. Propiedad asociativa. Lo que significa, o lo que nos dice esta propiedad asociativa, es que da lo mismo como, o que podemos asociar los números como nosotros queramos y al final el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, estoy sumando tres números o multiplicando, vamos a empezar con la suma. Si yo estoy, porque esta propiedad, como he dicho antes, igual que la conmutativa, sirve tanto para la suma como para la multiplicación, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la suma. Hagamos una suma de tres números, pues 1 más 2 más 3, por ejemplo, ¿vale? Tres números. La propiedad asociativa lo que nos viene a decir es que yo puedo hacer asociaciones. ¿Qué significa esto? Significa hacer operaciones, en vez de con tres números, que a lo mejor es muy complicado, puedes hacer operaciones con dos. Y luego lo que me queda con el otro, ¿vale? Es decir, yo puedo coger y decir 1 más 2 es 3, más el 3 que tenía es igual a 6. Si yo la asociación, en vez de hacer 1 con el 2, asocio el 2 con el 3, bueno, pues sería 1 y ahora 2 más 3, 5. Por tanto, luego al final 1 más 5, ¿veis? 6. Los he asociado, los he emparejado, el 1 con el 2, pum, y luego en otra el 2, o sea, el 2 con el 3, y veis que el resultado es el mismo. Bien, hay una tercera asociación aquí, y es coger el 1 y el 3. Es decir, si yo cojo 1 más 3, es 4, más este 2 que hay aquí, 4 más 2, 6. ¿Habéis visto? He asociado o he cogido parejas de números, ¿vale? De 2 en 2,
luego sumado al tercero, ¿vale? Y al final efectivamente da lo mismo. Lo que coja, el resultado es el mismo. Esto nos viene muy bien porque cuando estamos haciendo ciertas operaciones, a veces es más fácil decir, oye, pues si cojo este número, imaginaos que tenéis un 4 y un 6, pues un 4 y un 6, ¡pum!, 10, fácil, ¿vale? Y luego lo sumo a 13, 23. Que si cojo el 4 que creo que el 4 que hizo y el 13, me cuesta más quizás esa suma y luego sumarlo al otro que quedaba, que es el 10. Entonces, como tenemos esta propiedad asociativa, yo puedo escoger qué números cojo. Normalmente para sumar números, más de 2 números, para sumar 5, 6, 7 números, lo suyo es ir sumando de 2 en 2. Cojo estos dos y los sumo. Esto que me da, le sumo a otro. Este que me da, lo sumo a otro. Y así voy reduciendo la suma imagínate, de 4 números. Si lo voy asociando de 2 en 2, pues de 4 números paso a 3, de 3 paso a 2 y de 2 paso al resultado final, un solo número, ¿vale? Para eso es muy útil esta propiedad asociativa. Eso es en cuanto a la suma. ¿Qué ocurre con la multiplicación? Exactamente lo mismo. Da lo mismo como multiplique, que al final también voy a tener el mismo resultado. Estos mismos números, para no complicarme la vida, si en vez de poner un más, pongo multiplicación, recordad que la multiplicación ya a esas alturas, con un puntito, vale, ya no se pone la X, ¿vale? Se pone un puntito. Es decir, 1 por 2 y por 3. Pues si yo empiezo, claro, no habéis estudiado tablas de multiplicar con 3 números, 1 por 2 por 3, habéis estudiado tablas de multiplicar con 2 números, ¿vale? Entonces, si yo cojo, asocio estos dos números, el 1 y el 2, 1 por 2, pues 2. Como me queda aquí el 3, ahora ya 2 por 3, 6. Es coincidencia que dé lo mismo que la suma. En este caso, esos 3 números dan lo mismo que lo sumemos o lo multipliquemos, que siempre da lo mismo, ¿vale? Pequeño truco. Bien, voy a hacer otra asociación. En vez de asociar el 1 y el 2 como he hecho, voy a asociar ahora el 2 y el 3, ¿vale? Por tanto, me queda un 1 y 2 por 3, pues 6. Y 1 por 6, efectivamente, sigue siendo 6. ¿Veis? He asociado otros 2, en vez de los 2 al principio, y el resultado tiene que seguir siendo el mismo. Por eso es la propiedad asociativa. Me queda una tercera pareja que probar, que he cogido 1 y 2, 1 y 3, pues ahora he cogido 1 y 2, 2 y 3, pues ahora voy a coger el 1 y el 3. 1 por 3, 3. Me queda este 2, lo escribo, 3 por 2, 6. ¿Veis? He hecho las 3 posibilidades de asociaciones y como compruebéis, como estáis comprobando, el resultado es 6, es el mismo. Bien, pues eso es la propiedad asociativa en la multiplicación, ¿vale? A modo de resumen, recordad, propiedad conmutativa, el orden de los sumandos o factores no altera la suma o el producto, el resultado, ¿vale? Y la propiedad asociativa es que yo puedo hacer asociaciones que el resultado también va a ser el mismo, ¿vale? Puedo coger diferentes asociaciones de 2 en 2, indistintamente como lo haga, el resultado siempre va a ser el mismo. Bien, esto en cuanto a la suma. Vamos a hablar de la resta. La resta no tiene la propiedad conmutativa. No es lo mismo restar 3 menos 2 que 2 menos 3. Estos ya son números enteros que ya los veremos en el siguiente capítulo, en siguientes vídeos, ¿vale? Pero no es lo mismo, no tiene propiedad conmutativa. Pero sí hay una propiedad de la resta, la propiedad de la resta. La propiedad de la resta lo que nos dice es que si a los dos números de la resta le sumamos o le restamos el mismo número, el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Repito, si yo cojo los dos números de la resta y a los dos le sumo o le resto el mismo número, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Para qué sirve la propiedad de la resta? Bien, sirve para hacer cálculos mentales más fáciles, ¿vale? Porque si uno tiene que restar 13 menos 8, pues igual es más complicado, ¿vale? Y dices, 13 menos 8, ¿cómo es esto? Normalmente en nuestra cabeza le cuesta más pensar eso. Pero vamos a aplicar la propiedad de la resta a esta resta que acabo de decir y ya veréis la diferencia. Propiedad de la resta. He dicho que vamos a hacer 13 menos 8. 13 menos 8, déjame pensar. 3, 1, vale. Vale, ya, es 5. Perfecto.
cuesta un poco hacer esta operación, ¿vale? Igual incluso a lo mejor tenéis que poner un papel, 13, el 8 debajo, hace 13, esa 3 es 13, por tanto es 5, me llevo una menos una, 0, un poco más complicado. Pero, ¿qué ocurre? Que tenemos esta propiedad de la resta. Esta propiedad de la resta, he dicho que tanto en este caso al 13 como al 8 le puedo sumar o restar el mismo número, que el resultado tiene que ser el mismo. Fijaros qué hago. Si al 13 le sumo un 2 y al 8 le sumamos un 2, 13 más 2 son 15, 8 más 2 son 10, y a que 15 menos 10 es mucho más fácil, efectivamente, 5, mucho más fácil. Esta es la regla de la resta. Podemos sumar a los dos números el mismo, no podemos sumarle a este 2 y a este 3, no, tiene que ser el mismo, ¿vale? Entonces, sumamos y me quedan estos dos números que su cálculo, su resta, efectivamente es lo mismo. Con lo cual, ¿qué os es más fácil a vosotros? ¿Restar 13 menos 8 o 15 menos 10? Está claro, 15 menos 10 es mucho más fácil, ¿vale? Son números muy enteritos y los tenemos mucho más, nuestra mente es capaz de resolverlo mucho más rápidamente que no esto. Y estos números que son de dos dígitos, un dígito, bueno, pues a lo mejor incluso puede parecer sencillo, pero esto mismo, llevarlo a ejemplos de 377 menos 288, por ejemplo, cosas así, donde dices, esto ya sí que es mucho más complicado. Mira, vamos a hacer un ejemplo. A ver, pongamos por ejemplo que queremos restar 383, ¿vale? Y le vamos a restar, pues no sé, 113. Le vamos a restar 113. Bien, aquí tenemos que empezar a pensar, lo colocaremos uno debajo del otro, 3 a 3, 0, 8 menos 1, 7, 3 menos 1, 2, con lo cual, ya no sé lo que he dicho, 270, ¿vale? Bien, me ha llevado un tiempo hacerlo, pero ¿qué ocurre? Vamos a aplicar la regla de la resta. En este caso, en vez de sumar, voy a restar, o el mismo número a los dos. Voy a restarle 3 a cada uno, ¿vale? Es decir, 380 menos 3, como paréntesis, para distinguirlo, 113 menos 3. 380 menos 3 es fácil, perdón, me confundo, estoy dando ya el resultado, no es así, 383 menos 3 y 113 menos 3. 383 menos 3, pues 380. Y por aquí, 113 menos 3, pues 110. Aquí esta es mucho más fácil, porque son números así más enteritos y más fáciles. Efectivamente, 380 menos 110, pues son 270. Son formas, trucos que tenemos para poder hacer luego operaciones mentalmente mucho más rápidas, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, esta operación os va a llevar mucho de cabeza, os va a llevar mucho más tiempo que hacer la resta. Para esto existe esta regla y para eso la comodidad de la regla de la resta, ¿de acuerdo? Vale, borramos esto. Hemos hablado de la suma, de la multiplicación y ahora vamos a hablar, ¿qué nos queda? La división. La división tampoco tiene propiedad conmutativa, tampoco tiene propiedad asociativa, pero sí que tiene una propiedad propia, que es la propiedad de la división. Bien, propiedad. La propiedad de la división lo que nos dice es que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Repito, dividendo igual a divisor por cociente más el resto. ¿Cómo lo representamos? Pues lo representamos la D mayúscula, que es el dividendo, que es igual al divisor D minúscula por C minúscula, que es el cociente, más el resto. ¿Recordáis cómo se hacen divisiones? Si no recordáis, en mi canal de YouTube tenéis un vídeo de cómo hacemos divisiones de un dígito, de dos dígitos, ¿vale? Os recomiendo que vayáis al vídeo de las divisiones y repaséis, aunque sepáis, no está de más echar un vistazo al vídeo y repasarlo, ¿vale? Nosotros cuando tenemos una división, tenemos que el dividendo dividimos entre el divisor, esto me da un cociente que es el resultado y nos puede dar un resto, ¿vale? Cogemos un número, dividimos entre
el dividendo lo dividimos entre el divisor, nos da un cociente por resultado y tenemos un resto. Bien, pues esta es la propiedad de la división. ¿Vale? Si yo tengo, por ejemplo, 26 es igual a 5, perdón, sí, digo que a 5 más 1. Si yo quiero hacer la división de 26 entre 5, 26, que es el dividendo de mayúscula, por tanto pongo 26. 5, que es el divisor, tengo aquí el divisor. En este caso, 26 entre 5 es 5, 5 por 5, 25, a 26 me llevo 1, que es el resto, ¿vale? Entonces estáis viendo, la ley de la división me dice que 26 es igual a 5 por 5 más 1. Vamos a ver si es correcto. ¿Cuánto es 5 por 5? 25 más 1. ¿Cuánto es 25 más 1? Efectivamente, 26. Por tanto, veis que se cumple. 26 es igual a 26. Es decir, que se cumple la propiedad de la división. Esta propiedad de división os va a ser muy útil, ¿vale? Para hacer operaciones, para hacer divisiones o para hacer operaciones combinadas que vamos a ver en los siguientes vídeos, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí las propiedades de los números naturales y nos vemos en el siguiente vídeo.